módulo de psicoeducación, emociones, ansiedad y triple sistema de respuesta. Es mucho contenido, yo sé que es mucho contenido, pero voy a intentar condensarlo de tal forma que sea sobre todo muy práctico, con muchos ejemplos para que os quedáis con la idea clara de lo que os quiero transmitir, que son sobre todo conceptos de psicoeducación. Esto os va a servir muchísimo para trabajar con vuestros pacientes. Aunque el primer concepto del que quiero hablar es el concepto que tenemos que tener en cuenta de cara a cualquier intervención psicológica, ya sea desde el modelo cognitivo-conductual, desde el modelo sistémico, desde cualquiera, y es la alianza terapéutica. Al final, los profesionales, yo he leído a muchos profesionales decir que no cura la psicología, ¿no? Que cura el psicólogo. Bueno, más que el psicólogo nos referimos al vínculo psicológico que se establece. Y aquí sí que voy a tirar de un concepto del cognitivismo que es tremendamente importante para entender el vínculo, y es la teoría de la mente. A mi modo de ver, desde mi experiencia, la clave de la alianza terapéutica depende de tres factores. Tres: la validación emocional, la teoría de la mente y la empatía. La validación emocional básicamente es validar todas las emociones que nos traiga el paciente a terapia. No se puede juzgar una emoción. Si un paciente o una paciente llega a terapia y te dice: es que yo siento que odio a mi hijo, trabajamos con eso que siente. No se juzga, jamás. Porque esa persona ya viene con una carga de culpabilidad. Si no le ofrecemos un espacio seguro donde sus emociones no sean juzgadas, no estamos creando una alianza terapéutica. Es inviable. Entonces, la emoción nunca va a ser juzgada. Se pueden juzgar las conductas, los pensamientos. Eso es lo que vamos a enjuiciar. De hecho, desde la terapia cognitivo-conductual vamos a enjuiciar el pensamiento, pero nunca la emoción que traiga el paciente a terapia. Eso es fundamental. El segundo concepto es el concepto de la teoría de la mente, que es un concepto del cognitivismo, y la teoría de la mente es entender que el otro tiene su punto de vista, que el otro es otro y piensa de otra manera. ¿A qué esto recuerda a la empatía? Pero no es lo mismo. Y ahora lo vamos a ver. Ahora os voy a poner dos ejemplos para que aprendamos a diferenciar teoría de la mente de empatía. Y la empatía es entender que el otro siente lo que siente sin que yo lo tenga que sentir. Ojo, que también aquí hay una confusión con la empatía, ¿no? Que es una sobreempatía, es decir, yo tengo que sentir lo que siente el otro porque entonces soy muy empático. No, yo no tengo que sentir lo que el otro siente, tengo que entender que lo sienta, pero no tengo por qué sentirlo, porque si no, figuraos cómo estaríamos, ¿no? los psicólogos. Bien, os voy a poner un ejemplo de teoría de la mente y empatía, porque es muy importante también a la hora de discernir qué tipo de paciente tenemos en terapia, si tiene teoría de la mente, si no tiene teoría de la mente, si tiene empatía, si no tiene empatía, porque son dos cosas distintas. Os pongo un ejemplo que tengo yo, un caso que tengo yo. Os pongo en antecedentes. Es una paciente que viene a terapia por una mala relación con sus hijos. Bien, entonces, bueno, hemos estado trabajando y el otro día me cuenta, dice: pues hombre, ha venido mi hija a verme y bueno, pues al final la verdad es que fíjate que nunca venía y ya va viniendo, pero al final no ha quedado la cosa muy bien. Y digo: bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que ella se ha ido del trabajo, se ha despedido del trabajo y bueno, pues al final el jefe no le va a pagar. Si hubiese esperado 15 días, bueno, un tema laboral, ¿no? Entonces, claro, yo le digo: ¿cómo has actuado? ¿No? ¿Cuándo ya te ha contado esto? Pues hombre, yo le he cantado a las 40, porque a ver, claro, bien, le he cantado a las 40, bien, vale, ya vamos viendo, ¿no? Ahí, vale. Entonces, esto os pongo en antecedentes. Entonces yo le pregunto, digo, cuando viniste a terapia, ¿en qué punto de relación estabas con tus hijos? Siendo 0 nula o malísima y 10 maravillosa, me dice: pues 0. Digo: ¿y ahora mismo en qué punto estás? Me dice: pues estaría en un 6. Digo: ¿y qué te haría falta para llegar al 7? Dice: pues lo que me haría falta sería esa complicidad. Esa complicidad, que a mí me da el tufillo de empatía, ¿no? Cuando tienes esa complicidad con alguien, que comprendes cómo se siente, que entiendes lo que necesita. Y entonces aquí es cuando le digo: ¿tú qué crees que tu hija necesitaba de ti el otro día? Que le dijeses lo que ella seguramente sabe, iba buscando consuelo. Entonces ella se quedaba pensando y dice: claro, no lo había visto así.
Dice, ella venía buscando consuelo, ¿verdad? Dice, y yo pensaba que lo que necesitaba es que ella viese su error. ¿Veis? Aquí no hay teoría de la mente, pero sí hay empatía. Una vez que se da cuenta, cognitivo, es que no me había dado cuenta de lo que ella venía buscando. No ha tenido teoría de la mente en ese momento. Pero una vez que se la presto yo, esa teoría de la mente, una vez que le presto mi córtex, ¿no? Por así decirlo, dice, vale, aquí he fallado. Pues mira, cuando termine la consulta la voy a llamar y repara el daño. ¿Bien? Esto es importante que lo entendamos. Si, por ejemplo, ella me llega a contestar, bueno, a ver, realmente lo que necesitaba ella a mí no me interesa mucho, porque al final lo que tenía yo que hacer era esto. Eso ya nos suena a falta de empatía. Lo que necesite el otro no me interesa mucho, porque lo que tienes que aprender es decir, tiene que hacer lo que yo le digo. Falta de empatía. Básicamente, para que entendáis, yo puedo hacer algo mal, hacer daño al otro, porque no me he puesto en su lugar, pero si me pongo, soy capaz de entender el daño que he hecho. Y entonces lo reparo. Es decir, adquiero la teoría de la mente, empatizo y reparo. Pero yo puedo tener teoría de la mente y no empatizar. Y aquí estaríamos en el mundo de los psicópatas. El psicópata tiene una teoría de la mente estupenda, sabe lo que el otro necesita, por eso le manipula. Bien, es decir, ¿se puede tener empatía sin teoría de la mente? No. ¿Se puede tener teoría de la mente sin empatía? Sí. La empatía es un paso más. La teoría de la mente es la parte cognitiva que da lugar a la empatía, que es la parte emocional. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, nosotros en terapia tenemos que tener fundamentalmente, para generar esta alianza terapéutica, estos tres factores: validación emocional, teoría de la mente y empatía. Y además, esto nos va, este ejemplo que os he puesto también nos va a servir para ver a quién tenemos delante, ¿no? Cómo está nuestro paciente con respecto a estos aspectos. Si encontramos un paciente que podamos decir, uy, qué falta de empatía, ojo, vamos a ver si esa falta de empatía, aquí puede haber dos motivos cuando una persona tiene falta de empatía. Que sea muy rígida, es un pensamiento obsesivo, entonces yo no le voy a decir a mi hija lo que ella quiere oír, porque lo que necesita es esto para que le vaya bien, es decir, una idea de justicia. Lo ha hecho mal y se merece que se lo diga. Aquí estaríamos en el mundo obsesivo, en el mundo de la rigidez, en el mundo de la justicia. O puede ser, por el contrario, que la persona no empatice porque no tiene esa habilidad emocional. Es decir, es que a mí lo que sienta el otro, pues realmente no es algo que... Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta para ver si vosotros os encontráis delante de un perfil obsesivo o un perfil narcisista. Bien. Y ahora, después de haceros esta primera puesta en escena de lo que yo creo que es importantísimo a la hora de intervenir en terapia, la alianza terapéutica, os voy a hablar de varios conceptos de neurobiología a nivel emocional que creo que es importantísimo que todos sepamos manejar a la hora de psicoeducar a nuestros pacientes. Y ahora sí que voy a compartir pantalla un momento para que lo veáis. Bien. Esto básicamente es lo que tenemos que conocer para que nuestros pacientes puedan entender lo que les pasa. Bien. No os quiero dar una clase de neurobiología muy intensa, Pedro, que te veo que has puesto una cara. No es mi intención, pero es fundamental, porque es que igual que cuando vas al traumatólogo, el traumatólogo te dice una radiografía, mira, aquí el hueso está roto, a los pacientes les ayuda muchísimo saber lo que les está pasando. Entonces, es importante que sepáis que yo aquí lo que utilizo es la idea del cerebro triuno de MacLean. Es decir, a día de hoy no es que se admita completamente esta teoría, pero para psicoeducación nos va fenomenal. Bien, según MacLean, el cerebro está dividido en tres partes que nosotros ¿estoy oyendo algo por ahí? Vamos a dividir en cuatro a nivel de funcionalidad. Bien,
Hay un micrófono abierto. ¿Podéis apagar el micrófono, por favor? Bien, gracias. Tenemos estas cuatro partes del cerebro que van de lo más básico y antiguo a lo más moderno. Bien, tenemos por un lado el cerebro reptiliano, que es la parte instintiva. El cerebro reptiliano tiene más o menos en torno a 140 millones de años de antigüedad y se encarga de las funciones básicas. Luego os digo alguna que otra. Bien, ahora vamos a la parte que nos interesa mucho. Tenemos el cerebro emocional. Este es el sistema límbico. El cerebro reptiliano lo compartimos con los reptiles. El cerebro emocional lo compartimos con los mamíferos, se llama el sistema límbico. Tiene alrededor de 70 millones de años, es decir, la mitad del reptiliano. Y luego ya tenemos por aquí el neocórtex y el lóbulo prefrontal. Aquí están los pensamientos subconscientes, aquí están los mandatos familiares, aquí vamos a tener en gran medida los pensamientos nucleares, las creencias irracionales de Ellis, y los pensamientos, las creencias nucleares, el núcleo duro de lo que os hablaba el otro día. Va a estar aquí. Es un pensamiento subconsciente. Y aquí tenemos la parte ejecutiva. Este es el que ejecuta, este es el que piensa. Bien, ¿y cómo se desarrolla este cerebro? ¿Qué es lo que tenemos que entender? El cerebro se desarrolla de abajo a arriba y de derecha a izquierda. De tal manera que las emociones más básicas y más primitivas, como son el miedo y la rabia, surgen en este cerebro emocional, pero tiene que ser el lóbulo prefrontal, es decir, el pensamiento el que las controle. Bien, y aquí os doy la psicoeducación que les doy yo a mis pacientes para que lo entiendan. Lo que yo les digo es que todos tenemos un pitbull dentro. Un pitbull, un perro de presa, un animal desbocado, ¿no? Que es ese sistema límbico o esa amígdala, que a la amígdala es la que gestiona el miedo y la rabia. ¿Y por qué tenemos una parte del cerebro específicamente para el miedo y la rabia? Porque son las dos únicas emociones que nos salvan la vida. El miedo y la rabia son las dos únicas emociones que nos salvan la vida. Fijaos si son importantes. Están muy denostadas, pero son muy importantes. Y hay, de hecho, en el cerebro esta parte específica que se llama amígdala, que es la que se encarga de gestionar. Bien, yo a mis pacientes lo que les digo es, todos tenemos dentro, ¿no?, en este sistema límbico, un animal que puede sentir mucha rabia, un animal que puede sentir mucho miedo. Y quien se encarga de domarlo es el pensamiento, es el córtex. Lo cognitivo, lo que piensas. Es ahí donde podemos trabajar. Por eso dice Beck que las emociones no le interesan tanto. No es que no le interesen, es que no podemos trabajar desde el modelo cognitivo directamente sobre ellas. Vamos a trabajar el córtex. Pero así los pacientes lo entienden muy bien. O sea, es decir, a ti la emoción se te genera aquí, pero solamente la puedes controlar desde aquí, que es desde esta parte del cerebro que es la que piensa, que es la que ejecuta, que es la que razona. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Va todo bien? Bien. Todo bien. Fenomenal. Bien. El sistema límbico, como os he dicho, es el que gestiona las emociones, y el córtex el que las para. Pero aquí hay algo que también es muy, muy importante a la hora de trabajar con nuestros pacientes en terapia, y una noción que les tenemos que dar. Y es que cuando la persona esté secuestrada por la amígdala, el secuestro de la amígdala es un concepto de Daniel Goleman, que es el creador de la inteligencia emocional, que básicamente lo que viene a decir es que cuando nosotros estamos en modo subcortical, o estamos muy, muy rabiosos, o tenemos mucho, mucho miedo, el córtex no puede actuar. Y no puede actuar. Cuando estamos invadidos por cortisol, cuando estamos invadidos por determinadas hormonas, por determinados químicos, por adrenalina, noradrenalina, el córtex no puede actuar, no podemos pensar. No se puede razonar con una persona que está secuestrada por la amígdala. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es bajar siempre
ese secuestro amigdalar. Si nos viene un paciente secuestrado por la amígdala a terapia, lo tendremos que hacer con técnicas fisiológicas, relajación de Jacobson, que os explicará, creo que es mi compañera Esther más adelante. Si, por ejemplo, el paciente tiene problemas de rabia, tiene problemas, sí, fundamentalmente de rabia, de explosiones de ira, algo que siempre le tenéis que decir es que antes de que esté secuestrado, porque ahí hay un pequeño margen que el paciente tiene, antes de que esté completamente secuestrado se tiene que ir. Irse de un lugar donde el daño puede ser mayor es muy sano, es sanísimo, no hay ningún problema. Si terapia de pareja, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he trabajado terapia de pareja, esto se ve mucho, discusiones que van escalando, la violencia va escalando verbalmente, y al final acabamos en un secuestro amigdalar donde se pueden decir barbaridades y hacer barbaridades, ¿no? Entonces, aquí es interesante un semáforo, ¿no? Estoy en verde, estoy en ámbar, cuando esté en ámbar me tengo que ir. Porque cuando llegue al rojo, ya no voy a poder razonar contigo. Entonces, si trabajáis en terapia de pareja, esto es muy útil, porque muchas veces malentendemos el tema de dejar una discusión o de la comunicación. La comunicación cuando se pueda. Una persona, repito, que está secuestrada por la amígdala no se puede comunicar, no va a razonar. Es un perro desbocado, es un animal desbocado. Bien, entonces eso hay que bajarlo y cuando la persona a solas o como se regule esa persona, hay personas que se regulan haciendo cosas, hay personas que se regulan en soledad, hay personas que se regulan haciendo deporte, cuando la persona se haya regulado y el córtex pueda entrar en acción otra vez y pueda pensar, esa persona podrá retomar esa discusión o ese intercambio de ideas o lo que sea. Pero por eso es muy importante que le deis esta pauta a vuestros pacientes en casos de secuestro de la amígdala, sobre todo en temas de rabia. En temas de rabia es muy importante que se vayan. Bien. El cerebro ejecutivo, aquí ahora tenemos otro tema que tenemos que explicar también a nuestros pacientes y sobre todo en la época en la que vivimos a día de hoy. Mirad, el cerebro ejecutivo, que es el lóbulo prefrontal, en el lóbulo prefrontal se encuentra la corteza orbitofrontal. Y la corteza orbitofrontal es la que se encarga de regular los impulsos, la impulsividad. Bien. ¿Qué pasa cuando yo estoy todo el día con el móvil y cada vez que yo cojo el móvil y veo un vídeo de TikTok, estoy segregando dopamina? Que la dopamina es uno de los reforzadores más positivos que hay porque es un excitante. La serotonina es la hormona de la felicidad y la dopamina es la hormona de la excitación. Bien, con los refuerzos a corto plazo, digamos, la cocaína es dopamina, la pornografía es dopamina, ahora os hablaré también brevemente del tema de la pornografía, y esto, los TikTok, todo esto es dopamina. Bien, cuando yo estoy constantemente segregando dopamina, mi cerebro cada vez pide más y mi corteza orbitofrontal cada vez se reduce más. Se hace más chiquitita y cada vez controlo menos los impulsos. Fijaos, os voy a poner dos casos para que veáis la relación que hay entre cosas que aparentemente no la tienen, pero fijaos qué interesante. Por un lado, os pongo el ejemplo de una paciente con adicción a la cocaína y que cuando no consume cocaína tiene brotes bulímicos. Claro. Cuando deja de consumir cocaína, se termina la bulimia. Es la descompensación de dopamina. Fijaos, es decir, es importantísimo sondear qué tipo de adicción tiene el paciente. Y como os dije en la otra clase, el TOC es una adicción al pensamiento. Es decir, en el momento en que una persona tiene algún tipo de adicción, la corteza orbitofrontal va a verse mucho más reducida y esa persona no va a poder controlar los impulsos. Por eso nos podemos encontrar con personas que consumen mucha pornografía
y que a la vez no pueden controlar ciertos impulsos y no lo asocian aparentemente, ya hay muchísima asociación. Si tu paciente te viene a consulta con un tema de control de impulsos, sondéalo, sondea. ¿Consumes pornografía? ¿Tienes algún tipo de adicción? ¿Tienes algún trastorno obsesivo-compulsivo? Porque aunque aparentemente no esté relacionado, todo tiene que ver con la corteza orbitofrontal y pasa por ahí. ¿Mm? Bien. El tema de la pornografía, también os quería hacer esa pincelada. El tema de la pornografía también es dopamina, muchísima dopamina, que el cerebro a día de hoy tampoco está acostumbrado a digamos que la tecnología ha superado la evolución cerebral nuestra. Entonces nuestro cerebro no está acostumbrado a tanto input como le metemos. Pero os hablo de pornografía como vuelvo lo mismo a los vídeos de TikTok, ¿no? Entonces, todo esto hay que modularlo. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque por mucha terapia cognitiva que nosotros hagamos, por un lado, si la persona no cede a ciertos hábitos por otro, no vamos a conseguir mucho. ¿Mm? Yo tuve un caso también, os pongo aquí un ejemplo que me ha venido a la cabeza, de un tema de eyaculación precoz. Un tema de eyaculación precoz, pero además en un chico de 28 años, con algún problema de ansiedad, pero que de repente le surge una eyaculación precoz. Asociada así con el tema de la ansiedad, trabajo trauma, veo que no hay un trauma profundo, que no, o sea, con lo cual el trauma lo dejo de lado y le hablo del tema de la pornografía. Le digo, ¿consumes pornografía? Sí, pues sí, consumo pornografía. Vale, deja de consumir pornografía. Bien, trabajé con él desde la cognitivo-conductual, pautas sexuales con su pareja, él no consumió pornografía y en 2 meses desapareció la impotencia, perdón, la eyaculación precoz. En 2 meses. No era una eyaculación precoz, o sea, quiero decir, no era un caso muy grave de eyaculación precoz, no era un caso muy grave, pero fijaos la influencia que había. La eyaculación precoz, control de impulsos, condicionamiento físico y pornografía. Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de sondear a vuestros pacientes. Y se lo explicáis así, o sea, se lo tenéis que explicar de manera que el paciente lo entienda, o sea, que el paciente entienda que una adicción al móvil, que una adicción a la pornografía, que una adicción a ciertas cosas, no es gratuita. O sea, no es lo dejo cuando quiera y no pasa nada, no, es que te estás cargando el cerebro. Es que te lo estás cargando, o sea, realmente a nivel biológico te lo estás cargando. Tu corteza orbitofrontal cada vez es más fina, cada vez es más fina, cada vez puedes controlar menos los impulsos. Y pasas de ser un tío que hace muchísimo deporte a alguien que no puede controlar el ir a comer a la nevera. Porque todo está relacionado. Entonces lo tenéis que explicar así para que el paciente entienda que todas estas cosas no son, o sea, pasan factura y pasan una factura real a nivel cerebral y a nivel de funcionamiento cerebral. No os digo ya el tema de las redes sociales, es que estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, a nosotros ahora mismo, como psicólogos, tenemos este reto importantísimo por delante, porque es una era de adicción a las redes sociales, de adicción al móvil, que yo personalmente creo que todos ya tenemos cierta adicción al móvil, ¿no? Todos los que estamos aquí, o sea, necesitamos el móvil para todo, estamos en constante, es un refuerzo constante, ¿no? ¿Y qué está generando esto? Porque yo, por ejemplo, en terapia cada vez me encuentro más este problema. Mucha falta de control de impulsos de las personas, sobre todo de las personas más jóvenes. Entonces, todo esto ya se está estudiando, ya empieza a haber máster sobre adicciones a las nuevas tecnologías, todo esto es muy nuevo, pero es cierto que está ahí y que lo tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Podría repetir brevemente el tema de bajar la rabia? Sí, Emilio, vamos a ver. La rabia, cuando estamos secuestrados por la amígdala es la parte del cerebro que gestiona la rabia y el miedo. Digamos que cuando la amígdala se inflama, por así decirlo, como es una parte mucho más primitiva que el córtex y mucho más de modo supervivencia,
El córtex no puede funcionar. Es decir, cuando yo estoy muy rabiosa, yo no puedo pensar. Por lo tanto, no puedo razonar. Por lo tanto, Emilio, si yo estoy discutiendo contigo y nuestra discusión va subiendo de volumen, va subiendo, va a llegar un momento que yo entre en ese semáforo que os he dicho, que pase del ámbar al rojo. Y cuando yo esté en el rojo, ya no voy a poder controlarme. Que es aquí cuando decimos cosas que no sentimos, cuando hacemos cosas que no nos reconocemos en esa conducta, decimos, pero bueno, ¿yo cómo he podido hacer esto? Eso es lo que llamamos secuestro amigdalar. Entonces, antes de llegar ahí, es muy importante que la persona se vaya. Que pueda rebajar ese secuestro amigdalar, regularse emocionalmente y entonces ya poder otra vez retomar, retomar la conversación, retomar la discusión o lo que haga falta, pero cuando la persona ya haya podido recapacitar. Bien, estas preguntas que me habéis dejado aquí en el chat voy a seguir un poquito y estas no os preocupéis porque al final de la clase yo las voy a responder. Bien, os voy a enseñar también, porque es muy importante que esto lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar ciertas cosas, que sepamos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. No sé si habéis visto alguna vez el cerebro de un psicópata comparado con el cerebro de una persona que no es psicópata, una persona normal. Aquí en esta fotografía pone normal. A mí la palabra normal no me gusta mucho emplearla, pero bueno, para que nos entendamos. Os lo voy a enseñar porque esto es importante a la hora de entender lo que os estoy diciendo. Y el tema de la empatía y el tema de la teoría de la mente. Mirad, si os dais cuenta, aquí no hay actividad en la corteza prefrontal. ¿Esta persona tiene control de impulsos? No. ¿Por qué se caracterizan los psicópatas? Aquí está la amígdala, fijaos. Aquí está la amígdala, que es la que gestiona el miedo. Bueno, está encendida porque pues es una persona, ¿no? Las personas generalmente no tenemos que estar alerta, tenemos miedo. El miedo nos salva la vida. Los psicópatas no suelen tener miedo. No está activada. No tenemos corteza prefrontal, no tenemos amígdala, el neocórtex está bastante apagadito. Sin embargo, por aquí sí hay funciones más básicas, más primarias, y por aquí lo que tampoco tenemos es la ínsula. La ínsula es la parte del cerebro que se encarga de gestionar lo que sentimos, es decir, que yo sea consciente de si estoy rabiosa, de si estoy triste, de si estoy alegre, que yo sea consciente de mi propia emoción. Si yo no soy consciente de lo que yo siento, ¿puedo ser consciente de lo que siente el de enfrente? Si yo no tengo ínsula, o la tengo pero está bajo mínimos, si la amígdala tampoco funciona, si la corteza prefrontal no va, ahí tenemos personalidades psicopáticas. O sea, con esto os quiero decir, fijaos qué importante es trabajar esa corteza prefrontal. ¿La corteza prefrontal se puede trabajar? Sí. El tema de trabajar la amígdala y la ínsula ya no. Las estructuras subcorticales no se pueden trabajar. Es decir, por eso las personalidades que son psicopáticas o muy narcisistas tienen difícil pronóstico, muy difícil pronóstico. Pero lo que podemos trabajar es ese área prefrontal. Bien. Un segundo. Y ahora vamos a hablar de estas emociones, porque aquí también es importante que tengamos claro cuando hablamos de emociones primarias, emociones secundarias, porque hay muchas emociones, ¿no? Y cuáles son las con las que trabajamos y con cuáles no y con cuáles sí. Bien, a ver, tenemos 6 emociones básicas que están compartidas con los mamíferos, que son el miedo, la rabia, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el asco. Y todas ellas tienen una función adaptativa. Y esto también se lo tenemos que decir a nuestros pacientes. Esto es psicoeducación. Porque hay muchos pacientes que vienen a consulta porque se sienten muy mal, porque sienten mucha rabia.
Y la rabia es una emoción de la que no nos vamos a deshacer nadie. Porque es, o sea, como os he dicho antes, tenemos una estructura cerebral destinada a gestionarla. Es vital para la supervivencia, la rabia y el miedo. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay que decir a nuestros pacientes? Hombre, la rabia en algún momento dado te puede salvar la vida. La rabia te ayuda a defenderte. La rabia te ayuda. Lo que hay que saber es gestionarla. Pero la rabia per se no es mala. Lo que es malo es la violencia. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son las que son. Las tenemos ahí y cumplen una función. Esto es importantísimo que lo sepamos y que se lo transmitamos a nuestros pacientes. Todas las emociones están ahí porque cumplen una función. Daros cuenta que esto tiene 70 millones de años. O sea, ¿no? Evolutivamente está ahí porque cumple una función. El miedo nos salva la vida. La rabia nos salva la vida. La tristeza es una emoción social que lo que nos, y también porque el significado de emoción viene del latín emovere, moverse hacia. Fijaos lo que significa emoción, me muevo hacia la acción, es decir, toda emoción te lleva a una acción. El miedo te lleva a atacar o a estarte quieto, a defenderte. ¿Mm? O ataco, o me voy corriendo, o me paralizo. Esta sería ya aquí estaríamos hablando de parálisis, pero el miedo cumple la función, ¿no? Atacar o huir. La tristeza cumple la función de retirarme a sentir, retirarme a... Es la necesidad de hacer ese duelo de lo que corresponda. Y además tiene una función social, porque cuando yo expreso la tristeza, el otro me consuela. El otro sabe cómo estoy y la función social también es de vínculo. La rabia, como os he dicho, cumple la función de salvarnos la vida. Salvarnos la vida cuando estábamos en las cavernas, pero a día de hoy también de defendernos. La rabia es importante y por eso está ahí. El asco es una emoción muy básica y muy relacionada con la supervivencia, sobre todo con los olores, el tema de algo me da asco, pero también aquí os doy un apunte porque es importante que lo tengáis en cuenta. Los pacientes en los que predomine la emoción del asco, es importante que exploréis si hay abuso sexual. El asco está muy relacionado con el abuso. ¿Mm? Bien, entonces toda esta parte de las emociones es importante que se lo transmitáis a los pacientes. Luego hay otras emociones, luego hay otras, la vergüenza. La vergüenza es una emoción ya puramente humana. La culpa es una emoción puramente humana, no son básicas. Las vamos a trabajar en terapia, por supuesto, muchísimo, porque son tremendamente importantes. Pero no son emociones básicas. Bien, una vez que hemos hecho la psicoeducación con nuestros pacientes sobre las emociones básicas, las emociones primarias, vamos a pasar a hablar de la ansiedad. ¿Por qué hablar de la ansiedad? ¿Qué relación tiene la ansiedad con las emociones desde la terapia cognitivo-conductual? Muchísima. Desde la terapia cognitivo-conductual, la ansiedad es la emoción secundaria del miedo. Pero la vamos a trabajar como una emoción igual. Lo único que la diferencia del miedo es su carácter anticipatorio de peligro. ¿Os acordáis el otro día cuando os puse el ejemplo del perro? Si yo soy una persona que tengo miedo a los perros, el miedo es veo un perro y me voy. La ansiedad es estoy en casa y estoy pensando en que si salgo me encuentro con el perro del vecino. ¿Y qué miedo le tengo? Eso es lo que diferencia el miedo de la ansiedad. Desde la cognitivo-conductual, la ansiedad se va a trabajar como una emoción secundaria y es la emoción secundaria del miedo. Y como toda emoción, como todas las emociones, tiene un triple sistema de respuesta. Todas las emociones se expresan a través de 3 vías. El sistema fisiológico, lo que siento en el cuerpo. El sistema cognitivo, lo que pienso. Aquí es donde vamos a trabajar los pensamientos irracionales de Ellis, donde vamos a trabajar las creencias negativas de Beck, y lo que hago, la parte conductual.
Toda terapia se tiene que orientar a cambios reales. Si son meramente de pensamiento, pues el pensamiento, pero si son, por ejemplo, fobias, tiene que haber un cambio conductual. Es decir, claro, porque yo me acuerdo una vez que vino una paciente que me dijo, yo antes tenía miedo a volar, pero ahora ya no tengo miedo a volar. Digo, y eso dice, porque ya no cojo aviones. Pues no, claro, o sea, es una respuesta de evitación, no es que no tengas miedo a volar, o sea, es que ya has decidido que no te enfrentas a esto, con lo cual es una respuesta de evitación, ¿no? Entonces, esto que lo tengamos claro, que cuando nos encontramos con fobias, y cuando hablo de fobias, fobia social, agorafobia, fobia a subir a un avión, fobia a conducir, la terapia tiene que enfocarse en el resultado, es decir, que la persona pueda afrontar esa situación ansiógena. No nos quedemos en lo verbal, porque tened en cuenta que el paciente, como es lógico, porque si él pudiese enfrentarse solo, ya lo haría solo, el paciente va a hacer todo lo que pueda para no afrontar, porque le da muchísimo miedo. Y porque además su cerebro ha aprendido por refuerzo negativo, que lo vimos el otro día, ¿os acordáis? Que no afrontando me quedo muy tranquilo. Luego viene la culpa, ¿verdad? Luego viene la culpa, luego vienen otras cosas. Pero eso ya son emociones secundarias. Yo de entrada me he quedado con mucha paz. Por eso os digo, siempre la terapia, cuando hablamos de fobias, cuando hablamos de ansiedad, tiene que ir enfocada a cambios en la conducta. Entonces, estos tres sistemas de respuesta. En la conducta nosotros directamente en terapia no vamos a trabajar. A ver, hay terapeutas muy conductistas puros que salen de terapia, acompañan al paciente, es decir, sí, yo por eso no he entrado nunca en mi campo y realmente no conozco a ningún terapeuta tan conductista. Pero nosotros en terapia no vamos a trabajar sobre esta conducta final. Lo que vamos a trabajar es sobre los pensamientos. Y estos tres sistemas de respuesta, como os he dicho, la parte fisiológica, que son los correlatos físicos, cómo se siente la persona, se trabajará con la relajación de Jacobson, que os la enseñará mi compañera Esther, y la parte cognitiva la trabajaremos con las técnicas cognitivas que tenemos en terapia cognitiva. ¿Cuáles van a ser esas técnicas? Fundamentalmente va a ser la reestructuración cognitiva, que también os la enseñará mi compañero Miguel a lo largo del curso. Bien, entonces lo que quiero que os quede claro, porque esto también es psicoeducación, esto se lo tenéis que decir al paciente. Mira, una emoción se expresa a través de tres canales. Lo que sientes en el cuerpo, lo que piensas con lo que sientes y lo que haces con lo que sientes. Y lo que haces con lo que sientes va a venir de lo que piensas. Y lo que piensas es este córtex de aquí, que ya te he contado antes, que es el que tiene el poder de regular. Y es sobre el que podemos trabajar. Porque es el que ejecuta la acción. Sobre lo demás no tenemos poder, pero sobre esta parte sí. Y es en esta parte en la que nos vamos a centrar. Pero el paciente lo tiene que entender. Tiene que entender qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. ¿Por qué no trabajamos la emoción directamente? ¿Por qué trabajamos esos pensamientos que son más irracionales? Porque sobre la emoción no. Porque el sistema límbico arrasa con el córtex. Porque nosotros, es lo que os he dicho, ¿no? Más o menos. O sea, el sistema límbico es ese rebaño y el córtex es el pastor, que dice por aquí, ¿no? Pues más o menos es lo que vamos a hacer en terapia, ¿no? Por así decirlo, por poner un ejemplo. Pastorear ese rebaño que es el sistema límbico a través del trabajo del córtex, de los pensamientos irracionales, de las creencias de Beck y todo esto. Os quería poner también un ejemplo. Mirad, con pensamientos irracionales, sobre todo tenemos que tener también claro qué tipo de paciente tenemos delante. Porque cuando tenemos un paciente delante que es muy obsesivo, que es muy racional, lo que os he dicho antes, muy enfocado en la justicia, ojo con la reestructuración cognitiva y ojo con todo lo cognitivo, porque ellos ya le han dado 1000 vueltas antes. Entonces, fijaos, es verdad que en función del tipo de paciente que tengamos delante,
¿yo emplearía una técnica o no? Si yo tengo delante un paciente muy obsesivo, que es que de verdad os lo digo, o sea, tú le das un argumento y él ya lo, o sea, ese paciente ya tiene 100 argumentos contra tu argumento porque ya se los ha estudiado todos. Bien, con los pacientes que son muy obsesivos, que además están muy centrados precisamente en el córtex, hay que trabajar más la parte emocional. Esto es una excepción que sí que os digo, porque cuando tengamos delante un paciente muy obsesivo, muy rígido, hay que trabajar más el cómo te sientes. ¿Mm? Son excepciones, porque también hay que saber, porque si no a lo mejor nos metemos, no sé si os ha pasado, en una rueda de hámster, ¿no? Muchas veces, de al final acabar hablando de lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es lo que os digo, el paciente que es muy obsesivo, que es muy rígido, que es muy de hemisferio izquierdo, ¿no? Yo lo llamo así, el hemisferio derecho es más emocional, el hemisferio izquierdo es más racional. El paciente que es más de hemisferio izquierdo, hay que trabajar más por la parte de la emoción. ¿Mm? Bien, os pongo, por ejemplo, un ejemplo de otra paciente. Para que veáis otro ejemplo más, esto os lo voy a preguntar. A ver aquí qué pensáis vosotros. Estos son casos que me suelo encontrar, es una paciente, pero son casos que me suelo encontrar bastante a menudo en temas de separaciones y divorcios. En temas de separaciones y divorcios me suelo encontrar bastante que una de los miembros de la pareja automáticamente tiene la fantasía o la idea de que, bueno, pues la familia nuclear, bueno, pues nos separamos tal, pero bueno, pues cuando yo rehaga mi vida, pues mis hijos aceptarán a mi nueva pareja y entonces yo tendré de nuevo pues otra especie de familia nuclear, ¿no? Bien. Y esto no suele pasar. Yo tengo muchas pacientes que vienen a terapia divorciadas, divorciados, porque sus hijos no aceptan a las parejas actuales, ¿no? Entonces, bien. Aquí es muy importante que trabajemos la creencia, bueno, os pongo el ejemplo, porque son dos cosas. En el caso de esta paciente, los hijos no aceptan a la nueva pareja y entonces yo que me sé su historia, digo ¿cuántas parejas has presentado a tus hijos que tienen 10 años? Dice, pues que desde que me divorcié 2. ¿Y qué ha pasado con esas parejas? Nada, pues las dejé ¿Y tus hijos hicieron un duelo? Porque tus hijos comían con esas parejas, salían al parque con esas parejas, cogieron cariño a esas parejas. Ahora el tercero ya no quieren. ¿Lo has pensado? Me dice, no. Porque muchas veces falta teoría de la mente con respecto a los hijos y sobre todo con respecto a los niños. Pensamos que el niño en un momento dado puede resolver como nosotros, como un adulto, y un niño no puede resolver como un adulto. Principalmente porque además esto es muy importante si trabajáis con infancia, los niños están muy dicotomizados entre bueno y malo. Es decir, el niño no puede integrar la idea de que una persona o de que mamá pueda hacer cosas buenas y malas a la vez. Es decir, si mamá me castiga, el niño va a salvar siempre a mamá. Es porque yo soy malo, porque yo lo merezco. Si las parejas de mamá se van, es porque yo soy malo, porque es un abandono. Entonces aquí cuando esta paciente lo ve, le digo, tú te has puesto, ¿no? Es un duelo porque ellos sienten, pues no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que faltaba? ¿Teoría de la mente o empatía? Pregunto, ¿qué faltaba aquí? ¿Me lo podéis poner en el chat? Carlos, muy bien, teoría de la mente, muy bien, pillado el concepto, fenomenal, teoría de la mente. ¿Lo habéis visto? Ya lo habéis pillado y ya está. Porque yo cuando me pongo en el lugar del otro, ya empatizo. Pero si no tengo esa teoría de la mente, no puedo empatizar. Y a lo mejor no es que yo no sea una persona narcisista, no es que yo sea, perdón, una persona narcisista, es que me falta eso. Y eso nosotros en terapia tenemos que prestarlo. Tenemos que prestar a nuestros pacientes ese córtex.
Es un préstamo, ¿no? Por así decirlo. Es a veces pensar lo que ellos en ese momento no pueden pensar o no tienen la capacidad de pensar. ¿Bien? Y otra importante, otra cosa importante que quiero también subrayar, el tema del perdón. El tema del perdón. Bajo mi punto de vista y como psicólogos, nuestro objetivo no es trabajar el perdón. Eso es algo que si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. Os lo digo porque yo he tenido muchos pacientes rebotados porque se han retraumatizado. Es decir, si tú vas a terapia lleno de rabia, os hablo de abusos, os hablo del tema que sea, lleno de rabia, lleno de dolor, y el terapeuta lo que se obceca es en que tú perdones a tu agresor, o sea, ya es la hecatombe. Entonces, nosotros el tema del perdón no lo trabajamos, salvo por demanda expresa del paciente, por supuesto. Si el paciente o la paciente viene a consulta y dice, mira, es que yo quiero perdonar, me gustaría perdonar, ¿vale? Pues vamos a trabajar porque no puedes, qué significa para ti el perdón, bien, ¿vale? Pero no es nuestro objetivo terapéutico. ¿Aquí qué trabajaríamos con el tema del perdón? Si, por ejemplo, la persona te dice yo quiero perdonar pero no puedo, vale, pues aquí estaría aquí para trabajar los pensamientos irracionales y los beneficios secundarios desde la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué haríamos? Por ejemplo, una pregunta que es muy buena que hagáis siempre es ¿qué tiene de bueno no perdonar? ¿Qué tiene de bueno? O sea, lo que no puedes hacer, sea, pero esto os digo para cualquier, ahora estoy hablando del perdón, pero esta pregunta os vale para cualquier acción. ¿Qué tiene de bueno no perdonar? ¿Qué tiene de bueno no salir a la calle? ¿Qué tiene de bueno no quedar con gente del sexo opuesto en una fobia social, por ejemplo? ¿Qué tiene de bueno? Aquí vamos a sacar pensamientos irracionales y vamos a sacar también beneficios secundarios. En este caso, la persona pues, te puede contestar. Es un caso, ¿no? Bueno, es un caso real y además generalmente siempre suelen contestar lo mismo con el tema del perdón. ¿Qué tiene de bueno no perdonar? La respuesta suele ser, me hace estar prevenido. Claro. Porque si perdono tengo la idea de que olvido y de que ya me lo van a volver a hacer. ¿Os dais cuenta cómo se van asociando pensamientos secundarios? Entonces, la intervención. Luego, ¿crees que te ayuda a defenderte porque no eres lo suficientemente válido para hacerlo? Sí, creo que sí. Creo que sí. Aquí estaríamos en un pensamiento secundario, no tiene una certeza absoluta. ¿Os acordáis? Pensamiento nuclear, creencia nuclear, negativa, que siempre va a ser sobre mí, sobre la relación con el mundo o sobre la relación con los otros. Pensamiento secundario, que es menos fuerte que la creencia nuclear, y pensamiento automático, que es una imagen o un pensamiento automático desencadenante. Bien, entonces aquí tenemos un pensamiento secundario porque la persona dice, sí, creo que sí. Bien, y aquí es cuando ya llegamos al pensamiento nuclear, porque la persona dice, de hecho creo que no soy válido para nada, soy un completo inútil del que la gente se ríe. Esta es la creencia nuclear. Yo no voy a fijaos, la pregunta era, ¿qué tiene de bueno no perdonar? Yo no voy a trabajar con el perdón. Mi objetivo no es que perdone, yo voy a trabajar con esta creencia nuclear. ¿Cuál es la creencia nuclear? Soy un completo inútil del que la gente se ríe. Esto es lo que trabajamos en terapia. Esto es lo que nos interesa. No esa parte más moral, no, nosotros vamos a lo que es la creencia nuclear de por qué esa persona en un momento dado no puede perdonar o no quiere perdonar. No el tema del perdón en sí, pero esto que os he dicho nos vale para cualquier intervención. La pregunta que siempre tenéis que hacer, ya os he dicho, ¿qué tiene de bueno? Pregunta de intervención importantísima. Y bueno, con esto me voy a dedicar ahora a responder
las preguntas que tengo por aquí, si me queréis hacer alguna más, me hacéis alguna más. Voy a responder por aquí porque tenía algunas preguntas. Me dice Carlos, ¿qué pasa cuando no puedes salir físicamente de la situación? Por ejemplo, discusión con el jefe. Siempre te puedes ir. O sea, vamos a ver. Perdóname, estoy muy alterado y necesito ahora mismo salir. Discúlpeme, estoy alterado, discúlpeme, voy al baño un momento, necesito regularme. O sea, nadie te puede obligar a quedarte en un sitio. ¿Veis? Ahí hay una creencia, ¿no? Ahí hay una creencia, ¿eh? ¿No? El jefe, ¿os dais cuenta? O sea, un jefe es un todopoderoso que me controla hasta físicamente. No. Nadie te puede impedir, vamos, a ver, nadie, digo en situaciones, en contextos normales. ¿Mm? Bien, pero fijaos, Carlos, ahí hay esa creencia, ¿no? También. Hay un pensamiento irracional, hay una creencia interesante, ¿no? Por tu parte también de ver. Bien, pregunta Paco, ¿la amígdala también regula el miedo y el miedo puede ser bueno en ocasiones? Claro, Paco, es que, a ver, el miedo es maravilloso. La gente que no tiene miedo en un momento dado acaba muerta joven. O sea, las personas, tú imagínate no tener miedo a cruzar la calle, a no mirar para un lado, no mirar para otro. O sea, el miedo te salva, es la emoción fundamental que te salva la vida. De hecho, a ver, también os voy a contar una anécdota sobre el tema de la psicopatía. O sea, estos perfiles que nos parecen son perfiles que nos salvan la vida. O sea, es decir, para meterte en un edificio, por ejemplo, en llamas, ¿no? Hay que tener un poquito miedo. ¿Os meteríais vosotros? ¿No? Entonces os quiero decir que no todas las personas que no tengan miedo son psicópatas en ese sentido negativo, sino que a veces cierta parte de la sociedad nos aprovechamos de estas personas que en un momento dado tienen ese miedo, ¿no? Ese umbral de miedo más bajo y que hacen trabajos que quizá para los demás no estemos preparados para hacer, precisamente porque tenemos el umbral de miedo más alto. Pero claro, el miedo es importantísimo. ¿Tiene que haber una adicción grave para que se dé una disminución de la corteza orbitofrontal o basta con un descontrol? Amal, basta con esto todo el día. O sea, todos los que estamos aquí ya tenemos la corteza orbitofrontal más finita de lo que deberíamos. Os lo garantizo. Y a más irá. ¿Cómo se sabe? A ver, ¿cómo sabemos si tenemos una adicción? Es muy sencillo, deja de hacerlo. Mira a ver si puedes dejar de hacerlo. Hay que diferenciar entre abuso y adicción. La adicción es no poder dejar de hacerlo y además me interfiere en mis otras tareas. El abuso es sí puedo dejarlo y además tengo la capacidad de priorizar otras cosas, no aquello de lo que soy adicto. ¿Mm? Pero puede ser que experiencias o pensamientos provoquen rabia. Por supuesto, Ana, mirad, el subcórtex, el sistema límbico, no entiende de realidad o de pensamiento. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, ahora mismo a ti, vamos, si vosotros mismos, o yo mismo, pero vosotros mismos os podéis llevar a un estado emocional catastrófico si queréis. Esta es la patología psicológica. Si es que cuando hablamos de patología no estamos hablando de la realidad. El sistema límbico le da igual. Si os pongo un ejemplo muy tal. Al sistema límbico le da igual si mi madre se ha muerto o si yo estoy pensando que mi madre se muere. Para que yo sienta una profunda tristeza. El input es el mismo para el sistema límbico. Por eso se trabaja tanto con visualizaciones, por eso se trabaja tanto también el tema emocional. Porque si yo ahora mismo hago una visualización donde yo me relajo, donde yo me imagino en un sitio confortable, en un espacio seguro, donde yo me sienta bien, el sistema límbico va a entender como que eso es verdad y que eso está pasando. Y entonces voy a sentirme bien. ¿Entendéis? El sistema límbico le da, no, o sea, digamos que es ciego a la realidad. El sistema límbico se nutre del input que nosotros le demos.
tanto si es real y lo he procesado como real o como si lo estoy pensando. Esta es la angustia, vamos, esta es la ansiedad. O sea, en esto consiste la ansiedad. Cuando llegan los pacientes a terapia con ansiedad, ¿es por qué? Porque están anticipando un peligro. Su sistema límbico está viviendo ese peligro como si estuviese pasando aquí y ahora. Eso es la ansiedad. Y no está pasando nada. Pero yo lo estoy pensando, con lo cual el sistema límbico se activa ante ese pensamiento, lo da por real y sufre como si fuese real. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? No sé si hay aquí alguna más. ¿Puede tener relación esa falta de impulsos con el aumento de la agresividad? Por supuesto, por supuesto. Ahí es donde, exacto, es lo que os intentaba explicar, claro que sí. Claro, precisamente, o sea, si yo, lo que os he dicho, todos tenemos un animalito dentro, ¿no? Si mi capacidad para domar ese animalito depende de la corteza orbitofrontal, que es la que controla los impulsos, que está en ese córtex, que es el que me permite pensar, y yo esa corteza orbitofrontal cada vez la tengo más incapacitada, empiezo a ser el animalito. Claro que está relacionada. La agresividad y la corteza orbitofrontal están intrínsecamente relacionadas. Claro que hay personas que pueden ser más agresivas y otras que no. Si yo tengo un secuestro amigdalar provocado por la rabia y tengo una corteza orbitofrontal muy finita, voy a tender a la violencia y a la agresividad. Con mucha más facilidad que si yo tengo una corteza orbitofrontal más potente que pueda refrenar ese impulso. Porque al final son impulsos. La agresividad es un impulso. Bien, bueno, aquí me comentan, hoy se ve mucha falta de empatía en los institutos, en los jóvenes, ¿sí? Bien. Cuando la persona no sabe qué responder a qué tiene de bueno, ¿cómo podemos ayudarle? Bien. Cuando la persona, dile, algo bueno tiene que haber, porque si no, no estaría ahí. Y lo encuentran, ¿eh? Lo encuentran. Dile, a ver, tiene que haber, algo bueno tiene que, porque si no, no estaría. Y al final sí que lo acaban encontrando. Y si no, tú le das pistas. O sea, aquí nosotros siempre podemos meter la cuña. Porque para eso también somos terapeutas, daros cuenta que somos directivos desde la terapia cognitivo-conductual. ¿No? Se te dice, no tiene nada bueno. Tú dices, hombre, pues a mí sí se me ocurren cosas que pueden ser positivas. ¿Mm? En una agorafobia, por ejemplo, un caso que tuve, ya con esto creo que tengo que terminar, fijaos, en un caso que tuve, una agorafobia, lo que en el fondo escondía esa agorafobia era una celotipia. Era una mujer que había desarrollado una agorafobia, entonces el marido la traía, no la podía dejar sola nunca porque ella no podía estar sola. Claro, el marido la traía a terapia, él se iba pero la esperaba fuera en el coche. Y cuando yo ya empiezo a trabajar con ella en terapia, lo que descubre es una celotipia y la agorafobia es el síntoma. ¿Qué tiene de bueno? Pues que mi marido está conmigo a todas horas porque yo no puedo estar sola. Es que mucho síntoma esconde otra patología detrás. No os digo con esto que la paciente sea, o sea, ojo, no estoy diciendo que la paciente sea consciente y diga, yo voy a desarrollar una agorafobia porque no, 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 no. Se va dando una circularidad. Es decir, un día estoy sola en casa, tengo un poquito de ansiedad, llamo a mi marido me regula, me viene a ver, yo veo que eso funciona, al día siguiente estoy más ansiedad, sola, mi marido viene, uy, los celos me van disminuyendo porque veo que está conmigo todo el rato y al final se genera esa circularidad y esa maraña, ¿no? Por así decirlo, que nosotros tenemos que desenmarañar en terapia. Bien, a ver. ¿Cómo se abordaría el perdón si el terapeuta se percata que este es el factor desencadenante de su temor social? Traición, desconfianza, teniendo presente lo que mencionó, que el perdón, pues como lo ha explicado Víctor, como lo ha explicado, la creencia irracional. O sea, ¿qué significa? O sea, ¿por qué qué tiene de bueno no perdonar? Entonces, cuando la persona te diga, ¿qué tiene de bueno? Pues que me defiendo, que me siento protegido, porque así estoy alerta. Ah, entonces tú consideras que no eres lo suficientemente válido para protegerte
Sí, la necesidad de no perdonar. Claro, sí, creo que no soy lo suficientemente válido. Y ahí es cuando ya este es un caso, cuando ya salta, bueno, es que realmente yo creo que soy un inútil y no valgo para nada. Eso es lo que tenemos que trabajar. Esa es la creencia nuclear. Que os digo también, os doy pistas. Si a veces, si os cuesta mucho sacar la creencia nuclear, preguntarle a la persona, ¿qué piensan de ti tus padres? Ya está. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Las creencias nucleares se fraguan siempre en la infancia, siempre. Y se fraguan siempre en el sistema más cercano. Luego, es verdad que otros sistemas lo pueden reforzar o no reforzarlo, pero ¿no? Entonces, si te cuesta, pregúntale al paciente, ¿qué piensan de ti tus padres? ¿Qué crees que piensan de ti? ¿Qué crees que piensan? No que piensan, ¿no? Porque eso no lo sabemos. ¿Qué crees que piensan de ti tus padres?